Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a seguir con nuestra explicación del proceso evolutivo de los organismos, desde los menos especializados o los primeros organismos hasta los últimos organismos. Vamos a iniciar con lo que es nuestra evolución en las plantas. Nosotros actualmente sabemos que las plantas son muy diversas, ¿cierto? Las encontramos en diferentes formas, las encontramos con diferentes adaptaciones dependiendo del ecosistema o del hábitat en el que se encuentren, ¿cierto? Y también definimos que su clasificación tiene que ver con plantas gimnospermas y plantas angiospermas, pero para poder entender eso, entonces vamos a evidenciar cómo ha sido todo su proceso evolutivo. Entonces vamos a tener en cuenta que la transición de las plantas viene de un ecosistema marino. ¿Qué quiere decir? Que las plantas provienen de el mar, ¿cierto? Y cuando eran específicas del mar, digamos que guardaban unas características fotosintéticas muy similares a lo que son las algas verdes. Entonces, las algas verdes, que son las que hacen parte de ese reino protisto, son las que tienen, digamos, en ese proceso la adaptación, ¿cierto? Para, digamos que transformar todos los procesos fotosintéticos a lo que son las plantas actuales. Esas algas verdes entonces tuvieron una transición del agua a la tierra y se convirtieron en las denominadas plantas terrestres. Estas plantas terrestres en su proceso inician con las primeras que son denominadas las plantas hepáticas. Cuando hablamos de plantas hepáticas, hablamos de plantas que no son vasculares, es decir, que son plantas que no desarrollan dentro de su morfología lo que es el conducto de xilema y de floema para la obtención de alimentos y para la realización de ese proceso de fotosíntesis que es el que caracteriza a las plantas como tal. Entonces, dentro de esas plantas terrestres, las primeras en aparecer se denominan plantas vasculares, ¿sí? Y esas plantas vasculares, digamos que tienen unos sistemas de vasos y conductos menos especializados a los que conocemos hoy como xilema y floema. Es decir, ellas sí podían garantizar el plazo y el flujo de todos sus nutrientes, pero no a partir de xilema y de floema. Esas plantas denominadas de esta manera son los musgos y las hepáticas. ¿Sí? Las hepáticas son los helechos y los musgos son los que ya conocemos comúnmente. Estas plantas vasculares entonces tuvieron una transición a lo que son denominadas plantas licófitas, que ya son plantas con semilla, no con flor, pero sí con semilla. Estas plantas con semilla entonces son denominadas gimnospermas, ¿cierto? Que tuvieron una transición a lo denominado, a las denominadas plantas con flores, que ya son las plantas denominadas plantas angiospermas. Estas plantas con flores entonces ya lo que tienen es unas características de coloración en sus flores, las hojas son un poquito más anchas y ya existe una variedad entre lo que son plantas arbóreas y arbustivas. Entonces, en ese orden cronológico, las primeras que aparecieron fueron entonces las plantas no vasculares como tal, musgos y hepáticas, ¿cierto? Plantas con semillas, que son las gimnospermas, dentro de las cuales se encuentran los helechos y las licófitas, y las plantas con flores, que son ya las angiospermas, denominadas gramíneas. Entonces, vamos a observar otro esquemita. Entonces, de las algas verdes ancestrales, ¿cierto? Que provienen de un ecosistema marino, surgen unas especificaciones hasta que determinamos que son las plantas angiospermas. Entonces, las primeras son las carófitas, hepáticas, musgos, los licopodios, helechos, ya clasificación de gimnospermas y de angiospermas. Entonces, esa clasificación de plantas también tiene unos grupos importantes. Entre los menos especializados o las plantas menos especializadas encontramos los denominados briófitos. ¿Qué son los briófitos? Son los llamados musgos y hepáticas. Son plantas pequeñas que no tienen flores, no tienen frutos, no tienen vasos conductores, viven en lugares muy húmedos, ¿sí? Ejemplares hepáticas, como lo observamos en la imagen, y los denominados musgos. Plantas pteridófitas. Las pteridófitas son los llamados helechos, que ustedes de pronto ya los han visto, que son esas plantas que tienen como ramificaciones en sus hojas. Son plantas de tamaño mediano, es decir, que ya el tamaño varió, aquí empiezan a ser pequeñas, aquí ya empiezan a ser medianas, ¿cierto? Que tienen ya vasos conductores, pero tampoco tienen flores, tampoco tienen frutos, viven en lugares húmedos. Gimnospermas, que es la siguiente transición. Entonces, tienen vasos conductores como el xilema y el floema, tienen flores,
pero como tal las gimnospermas no son, digamos que plantas que originan fruto. Estas, digamos que la mayoría son arbustos como son el pino, el enebro, los cedros, el ciprés, el albeto y la sabina. ¿Listo? Entonces ya son plantas con vasos y conductos con xilema y floema, toda su morfología de raíz, tallo, flores y hojas, pero lo que no tienen es fruto. Y las últimas en aparición entonces serían las angiospermas, que ya son las plantas más especializadas porque ya tienen sus vasos conductores como xilema y floema, poseen flores, pero ellas ya poseen fruto y al poseer fruto una planta ya me garantiza la perpetuación de la especie, ¿cierto? Porque gracias a la semilla que me origina ese fruto es que la especie puede tener trascendencia. Entonces, por eso es que ellas son las plantas más especializadas. Ejemplo, hierbas, arbustos, árboles, la amapola, el rosal, árbol de uva, árbol de mango, árbol de naranja y todos los que ustedes conozcan. Entonces, en transición, briófitos, pteridófitos, gimnospermas y angiospermas. Bueno, también vamos a iniciar con la explicación de la evolución animal. Vamos a iniciar hoy con los organismos menos especializados. Entonces, la evolución animal tuvo una aparición hace 650 millones de años y esta evolución, digamos que animal, habló de unas tendencias evolutivas. La primera nos indica que todos los animales tienen una organización y especialización, ya sean tejidos, en órganos o en sistemas. Tienen incremento en las capas de tejido embrionario, ¿sí? Ya más adelante lo vamos a ver. Tienen organizaciones corporales en simetrías radiales o bilaterales. Desarrollan celoma, que es la que separa lo que es la boca del ano, ¿cierto? Es decir, se hacen dos estructuras diferentes. Desarrollo del sistema digestivo, desarrollo de sistemas de soporte, como son el sistema óseo y el sistema muscular. Dentro de la primera clasificación de estos animales, entonces vamos a iniciar con los invertebrados ediacarenses. Así se denominan estos primeros grupos de organismos. ¿Quiénes son? Son organismos que vivieron en el mar y son una asociación simbiótica, es decir, que vivieron juntos entre lo que son las algas y las bacterias. Entonces, los primeros animales que aparecieron son una asociación entre algas y bacterias y son denominados invertebrados ediacarenses. Entonces, dentro de este grupo de invertebrados ediacarenses aparece el primer grupo que se denomina los poríferos o las esponjas. ¿Listo? Entonces, los poríferos o las esponjas son animales que se caracterizan por no tener tejidos y no tener órganos, ¿sí? Ellos no tenían tejidos ni tenían órganos. Lo que sí poseían en su interior son unos poros denominados ostias, y estos poros u ostiolos lo que permitían era el paso al interior del organismo de agua, ¿cierto? Para la adquisición de nutrientes y también permitían la salida de productos de desecho. Poseen ósculos por donde sale el agua, ellos mantienen ese flujo de agua, es decir, de lo que entra y sale, a partir de esos ostiolos, ósculos o coanocitos. Es decir, son los organismos menos especializados, ¿cierto? Porque ellos no poseen órganos, tejidos, solo poseen unos ósculos para dejar entrar y salir agua como tal. Dentro de los ejemplares, pues son las denominadas y conocidas esponjas marinas, ¿cierto? Porque decimos que estos ediacarenses son marinos, es decir, que los primeros organismos tuvieron su aparición en el mar y podemos ver lo que son las esponjas de mar, los barriles de mar, como podemos observar en las imágenes, y podemos realizar las analogías con esa estructura que muchas veces en las casas compran para supuestamente restregar, ¿no es cierto? Antiguamente esas esponjas eran deshidratadas, sacadas del mar, y con lo que se bañaban los papitos antiguos eran con esas, digamos que esponjas deshidratadas. Hoy en día ya son
elementos artificiales, ya digamos que no se están violentando los ecosistemas. Pero esas esponjas que ustedes más o menos pueden observar para restregarse el jabón son una analogía perfecta para identificar cuáles son esas esponjas. Es decir, que los organismos que nosotros consideramos, porque muchas veces consideramos que son plantas, como son las esponjas, no son plantas, son animales y son los menos especializados. Nuestro segundo grupo de organismos, ¿cierto? Dentro de esos animales que son ediacarenses, invertebrados y que pertenecen al mar, podemos determinar los denominados celenterados o también denominados nidarios, ¿sí? Ellos entonces ya empiezan a tener un poquito de especialización porque ya empiezan a poseer unos tejidos contráctiles. ¿Qué son tejidos contráctiles? Que ya permitan la contracción, es decir, el estirar, el estirar, el contraer del organismo como tal. Ya poseen una red nerviosa, no como sistema nervioso, pero ellos ya poseen una red nerviosa. Poseen una epidermis que cubre la superficie externa del cuerpo, es decir, que ya poseen una capa protectora como la piel, pero denominada epidermis. Poseen algo que se denomina gastrodermis, que se encarga de la digestión y digamos que esta gastrodermis funciona estructuralmente como boca y como ano, es decir, que ellos tienen una estructura gastro, es decir, que permite toda la entrada y salida de productos de desecho por un mismo orificio, es decir, comen por la misma gastrodermis y defecan por la misma gastrodermis. Poseen ectodermis y endodermis en capas protectoras. Entonces ellos ya tienen una red nerviosa, no especializada, pero la poseen. Ya poseen una estructura gástrica que funciona como ano y boca a la vez, pero ya la poseen y poseen algunos tejidos contráctiles. Dentro de los ejemplares de los nidarios encontramos los pólipos, que son unos organismos marinos que se encuentran sujetos digamos que en los pisos del mar como tal, las medusas, y ya, ¿listo? En este momento entonces vamos a explicar lo que son nuestros organismos celomados, ¿sí? Es decir, ya explicamos nuestro primer grupo que son invertebrados ediacarenses, dentro de los cuales pertenecen los poríferos o esponjas, los celenterados sonidarios. Nuestro segundo macrogrupo se denominan organismos celomados. ¿Por qué se denominan así? Porque desarrollan una estructura o una cavidad corporal intensa denominada celoma, ¿cierto? Y el celoma ya lo que me determina es que esa gastrodermis que en un primer momento funcionaba como ano y boca, empieza a funcionar con dos orificios diferentes. Entonces el celoma identifica que ya existe una estructura gástrica, el ano por aparte y la boca por aparte. Es decir, que los organismos que hacen parte de este grupo ya tienen boca y ano por aparte, ¿cierto? Primer grupo de celomados. Entonces se denominan los anélidos, ¿sí? Los anélidos entonces son conocidos como gusanos segmentados, es decir, que su cuerpo tiene divisiones, tienen un sistema circulatorio cerrado, es decir, que su líquido intersticial circulatorio es en un sistema cerrado, no circunde por todo el organismo, sino que tiene unos conductos por donde pasa todo este líquido. Poseen un sistema nervioso compuesto por un cerebro ganglionar, es decir, tienen ganglios y cordones nerviosos. No es especializado el sistema nervioso, pero ya tienen ganglios y cordones nerviosos. Ejemplares: lombrices de tierra, es decir, son anélidos, sanguijuelas y la llamada nereis. Entonces los anélidos, ¿cierto? Que tienen una subdivisión en lo que son oliquetos, como la lombriz de tierra, poliquetos, como la nereis, y los hirudíneos, como son la sanguijuela. Entonces, chicos, digamos que hasta el día de hoy vamos a realizar la explicación de lo que fueron esa evolución de plantas, de briófitos, pteridófitos, gimnospermas, angiospermas, reconociendo que en un inicio fueron plantas marinas, ¿cierto? Y en su transición de presentación de algunas estructuras o adaptaciones morfológicas y fisiológicas, terminando siendo las plantas angiospermas de hoy en día con fruto para garantizar la supervivencia de la especie. E iniciamos con lo que es la explicación y evolución de los animales. Iniciamos con grupos de invertebrados ediacarenses,
¿cierto? Que son organismos marinos, y dentro de ellos explicamos poríferos y nidarios. También explicamos segundo grupo, que son celomados, y dentro de los celomados entonces ya explicamos lo que son los denominados anelios. A partir de este momento entonces vamos a iniciar con la explicación de nuestra evolución en animales. Iniciamos hoy con estos grupos, entonces vamos a estarnos viendo las próximas clases con el resto de grupos. Si tenemos algunas dudas, entonces nos encontramos en las asesorías. Muchísimas gracias.